todo. Amén. No sé si alguna vez habéis escuchado la palabra proscrito, un proscrito. ¿Quién es un proscrito? ¿Qué significa esa palabra? Pues un proscrito es alguien que ha sido expulsado o exiliado de su patria, de su país, de su ambiente, de su familia quizá. Y normalmente eso ocurre por causas políticas. Un proscrito es alguien que se le envía afuera, exiliado. Quizá os viene alguien a la mente, tenéis algún ejemplo que podéis pensar. En nuestro país ahora mismo tenemos a un rey que ha sido proscrito, el rey emérito Juan Carlos, no se encuentra en el país, ha tenido que salir. Cada uno puede tener su opinión en cuanto a eso, pero esa es la realidad, que no se encuentra en nuestro país, sino que está en otro país, el rey emérito Juan Carlos. Ahora, David, que había sido ungido también como rey, no había hecho absolutamente nada para tener que exiliarse, para tener que ser un proscrito. Él se había comportado perfectamente. Y aún más, David había sido ungido como el legítimo rey de Israel, el que Dios había elegido, que Dios había desechado a Saúl por su pecado, y Dios había elegido ahora a David para sentarse en el trono. Pero como vimos la semana pasada, Saúl no le iba a dejar sentarse en ese trono. Vimos que Saúl se llenó de esa envidia que es como la carcoma de los huesos, y esa envidia llenó a David, y Saúl incluso intentó matarlo una y otra vez. Vimos 5, 6, 7 veces que Saúl intentaba matar a David. Así que en este capítulo nos encontramos a David, diríamos, como en una encrucijada, como que no sabía lo que hacer, ahí en la duda. ¿Qué hago? ¿Voy a vivir a partir de ahora toda mi vida como un proscrito, como un exiliado, como un fugitivo, yendo de un sitio a otro? ¿Voy a vivir toda mi vida a partir de ahora así? ¿O quizá hay alguna posibilidad de reconciliarme con Saúl? ¿Hay alguna posibilidad de poder volver al reino? Y esa es la duda que David tenía en este capítulo. Ahora, ¿cómo iba a saber David si había duda, si podía ir a Saúl o no? Si se presentaba delante de Saúl, pudiera ser que le cortaban la cabeza. ¿A quién debía acudir? Pues David ya había acudido a su maestro, a su tutor, a su mentor, a Samuel. Había pasado ya tiempo en el capítulo pasado con Samuel, con su profesor, con aquel que le enseñó sobre Dios. Había ido a la escuela de profetas, al seminario, si se podía decir, que tenía Samuel. Allí había aprendido más de Dios, pero Saúl ya había descubierto ese sitio. Saúl ya sabía dónde estaba, así que no se podía quedar ahí. Tampoco podía ir a su familia, porque si iba a su familia, pues eso significaría poner en mucho riesgo a toda su familia. ¿A dónde iba a ir David? Pues en la misma casa de Saúl, esa casa de su enemigo, Dios había levantado en esa casa un amigo para David, un gran amigo, un defensor en la persona de Jonatán, su amigo. Así que David, en este momento de necesidad, acude a su amigo Jonatán para saber qué va a pasar con David, qué va a pasar con mi vida, qué es lo que tengo que hacer. Un verdadero amigo está ahí para nosotros, no en los tiempos buenos, sino está ahí. El verdadero amigo se define por estar en todo tiempo, incluso en el tiempo malo. Nos dice la palabra de Dios que un amigo verdadero es hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo ama al amigo y es como hermano en tiempo de angustia. Así que David va a Jonatán para hacerle esta pregunta. ¿Qué es la pregunta de este capítulo? ¿Hay alguna oportunidad de reconciliación con Saúl o tengo que ser ahora para siempre un fugitivo, un proscrito, un exiliado? Esa es la duda que tenía aquí y eso es lo que este capítulo nos declara. Y en este capítulo Dios nos muestra que a través de esta amistad de David y Jonatán, Dios protege y Dios guía a este futuro rey que iba a ser David. Eso es lo que vemos en este capítulo. Ahora, tú y yo vivimos en este mundo, y este mundo no es amigo de Dios. Este mundo no es amigo de Dios. Tú y yo vivimos en un mundo que es enemigo de Dios. Como Jonatán vivía en una casa, en un hogar que era enemigo de David, nosotros vivimos en un mundo que es enemigo de Dios. Y no solamente este mundo, sino nosotros nacemos como enemigos de Dios. Por eso necesitamos un cambio en nuestras vidas, por eso necesitamos salvación en Cristo, por eso necesitamos eso. Y Job 22, versículo 21, nos dice unas palabras que deben resonar en nuestras mentes. Job ahí dice, un amigo suyo, pensando que Job se había
apartado, le dice a Job, vuelve ahora en amistad con Dios, en amistad, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. En Job 22, versículo 21, vuelve a Dios, hazte amigo de Él, tendrás paz y eso te vendrá bien. Y esa es la misma que yo os digo a vosotros y que la palabra os nos dice a cada uno de nosotros en el día de hoy. Si no estás en Cristo, si sigues siendo enemigo de Dios, vuelve a Él, vuelve en amistad con Él y tendrás paz y por eso te vendrá bien. ¿Serás tú el que diga, yo no quiero que éste reine sobre nosotros? O dirás, quiero ser amigo del Rey, acepto sus condiciones de paz. La pregunta de hoy para ti es, ¿eres amigo del Rey? ¿Eres amigo del Rey Jesús, de Jesucristo, el Hijo de Dios, el mejor amigo que se puede tener? ¿Eres amigo del Rey? Porque hoy vamos a estar viendo esta historia en el capítulo 20, pero aparte de ver esta historia en sus particularidades, queremos ver también un poco sobre la vida de Jonatán. Porque Jonatán, si se puede llamar de otra manera, era un hombre valiente, era un soldado, era hijo de Saúl, pero por sobre todo, por lo que será recordado, es por ser el amigo de David. El amigo de David, el amigo del futuro rey, el amigo de David. Ya hemos hablado en otras veces que David era un tipo de Cristo. Es decir, muchas de las cosas que vamos a ver hoy en la vida de David nos recuerdan a Cristo, nos recuerdan a lo que Cristo vendría a hacer. No todo en la vida de David, pero muchas de estas cosas David es un tipo, una ilustración que nos recuerda a Cristo que vendría. ¿Por qué? Porque David aquí era el amigo de Jonatán y Cristo es el mejor amigo que puedes tener. Hemos cantado esta canción, hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Y espero que tú puedas decir esas palabras con verdad, que Cristo sea ese gran amigo que tú has hallado. Así que en este capítulo nos encontramos que David viene a Jonatán, viene a su mejor amigo, le dice, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho que tu padre me quiere matar? A Jonatán esto le pilla por sorpresa. Quizá su padre le había estado ocultando algunas cosas. Jonatán pensaba que esto ya se había solucionado entre su padre y David, y dice, ¿cómo? ¿Estás bien? Saúl se lo habría escondido a Jonatán, sabiendo que Jonatán era amigo de David. Y todos esos intentos de asesinato que leemos en el capítulo 19, Jonatán no los conocía. Así que David tenía un plan. Había una comida importante que se iba a hacer en la casa del rey, en la casa de Saúl, que David tenía que estar, estaba invitado para estar ahí. Así que David le dice, mira, no voy a ir a esta comida y vamos a ver la reacción que tiene tu padre. Vamos a ver qué reacción tiene tu padre Saúl y así sabremos qué es lo que hay para mi vida. Y en el versículo 3, allí del capítulo 20, diciéndole todas estas cosas, David se daba cuenta que es que David estaba en gran peligro, en mucho, mucho peligro. Y le dice al final del versículo 3, vive Jehová y vive tu alma. Esto es algo serio. Como vive Jehová, que Dios está vivo, por supuesto, y como vive tu alma, tú lo sabes, tú estás vivo. Apenas hay un paso entre mí y la muerte. David se daba cuenta de decir, es que estoy en gran peligro, así lo percibía, es que estoy a un paso de la muerte. Un paso en falso y Saúl se lo cargaba. Un paso que no debía de dar y iba a morir. Lo había intentado tantas veces. Así David dijo eso porque Saúl había intentado matarle tantas veces. Ahora, cada uno de nosotros, y aquí voy a hacer un paréntesis porque cada uno de nosotros puede decir esas palabras. ¿Sabes que solo hay un paso entre tú y la muerte? Solo hay un paso. Muchas veces pensamos, uy, me queda tanto, tengo 32 años, me quedan tantos años de vida, quizá 40, quizá 50, quizá 20, quizá... Pensamos en que nos quedan todos estos años de vida, pero la Biblia nos muestra que solo queda un paso entre nosotros y la muerte. No sabemos cuándo será ese último paso que tú vas a dar. Podría ser mañana, podría ser en 10 años, podría ser en 20, podría ser esta misma noche. No lo sabemos, tan solo hay un paso entre nosotros y la muerte. Un día quizá estás por aquí, normal, como en nuestro día a día. Un día estás en la sierra rodeado de la madera de los pinos y al día siguiente estás debajo de la tierra rodeado de la madera de un ataúd. Un día tu cuerpo está recostado en tu sofá durmiendo la siesta, al día siguiente tu cuerpo
puede estar recostado en el cementerio, durmiendo para siempre. No sabemos, apenas hay un paso entre mí y la muerte, y David, esa verdad que David dice aquí como algo de pasada, es una verdad que tiene que calar hondo en nuestro corazón. No sabemos cuándo llegará este día, no lo sabemos. Ay, pero la esperanza de vida es tal o lo otro. No tienes ninguna seguridad de que vas a llegar a esos años. Por eso tienes que tener claro si estás preparado, ya, hoy mismo, para que llegue ese día. Para dar ese paso, solo es un paso, pero un paso que si no tienes a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, será un paso en falso, un paso que te haga caer sobre el precipicio de la condenación. Pero si tienes a Cristo, será un paso glorioso, un paso, es el último paso de tu vida, un paso que será para estar con el Señor para siempre. Por eso necesitas al amigo de los amigos, que es Cristo Jesús. David lo dijo, solo hay un paso entre mí y la muerte. Y hoy queremos ver este amigo del rey, que era Jonatán. Y vamos a ver 4 cosas sobre Jonatán. 4 cosas sobre este amigo del rey. Lo primero que queremos ver es que Jonatán amaba a su amigo. Un amigo, hay que mostrar ese amor, esa amistad. Y Jonatán amaba a su amigo. Vamos un poco atrás, a 1 Samuel 18. Aquí es cuando se conocen David y Jonatán, cuando empieza esta amistad. Capítulo 18, versículo 1 nos dice: aconteció que cuando él, David, hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada a la de David. David había hablado con tanta prudencia, modestia, piedad, era tan valiente pero al mismo tiempo tan gentil y humilde, que el corazón de David dijo: yo quiero lo que tiene esta persona, yo quiero eso, yo quiero estar junto a esta persona. Su corazón y su alma se sentía atraído para tener una amistad con David. Veía que David era un muchacho feliz, pero más que nada, Jonatán se daba cuenta que la clave de la victoria de David, la clave del carácter de David, no era sus propios méritos, la clave de todo es que Dios estaba con David. Esa era la clave, y por eso Jonatán decidió empezar esta amistad. Y el alma de Jonatán, que amaba a Dios, quedó ligada con el alma de David, que también amaba a Dios. Y Jonatán tomó la decisión correcta. No dejó que los celos o la envidia, como a su padre, le corroyesen, sino que Jonatán tomó la decisión correcta, y eso demuestra que su corazón estaba en el lugar correcto. Y recuerdan todo esto, el amor es principalmente una decisión. El amor es una decisión. El mundo te va a decir justo lo contrario, el amor es un sentimiento. Lees en el diccionario y te va a decir que el amor es solo un sentimiento, pero el amor, la Biblia nos dice que es una decisión de sacrificarse por la otra persona, una decisión de estar con la otra persona. Y la decisión de Jonatán fue la correcta. Aunque por el odio de su padre parecía que la familia de Jonatán tenía que estar completamente en contra de David, Jonatán decidió amar a David y tenerlo como su amigo. Te pregunto, ¿qué vas a hacer tú con Cristo, con el Rey de Reyes? Cuando Cristo se nos presenta tal como es, cuando escuchas las palabras de Cristo, como aquí habló David, cuando escuchas de su gentileza, de su carácter manso y humilde, de sus palabras de vida eterna, de su vida perfecta de obediencia, cumpliendo la ley de Dios, su vida de santidad, cuando escuchas de su muerte expiatoria, que significa como sustituto por los pecadores, ¿qué sientes? ¿Vienes a Él? ¿Reaccionas diciendo yo quiero a Cristo como mi amigo? ¿O reaccionas como Saúl, rechazándola? No quiero nada que ver con Él, porque si le recibo como mi amigo significa que se sienta en el trono de mi vida y yo no quiero eso, dijo Saúl. Jonatán sabía, si lo recibo como mi amigo significa que David me va a quitar el trono, y Jonatán dijo, yo quiero eso. Quiero que David se siente en el trono y yo no. Y cuando recibes a Cristo, significa que dices, quiero que Cristo se siente en el trono y yo no. Renuncio al trono para que Cristo lo tenga. Eso es lo que ocurre cuando recibes a Cristo y su amor y entras en amistad con Él. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque el amor no tiene envidia. El verdadero amor no tiene envidia, como vimos la semana pasada. En 1 Corintios 13 tenemos lo que se llama el capítulo del amor, y seguramente lo habréis escuchado muchas veces en bodas,
que dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y muchas veces esto se nombra en bodas, pero hay que decir la verdad que este texto en 1 Corintios 13 no está puesto en ningún lugar como algo para el matrimonio, aunque por supuesto en el matrimonio se debería de ver esto. Pero este texto se da en el contexto de la relación entre los hermanos de la Iglesia. Ese es el amor que deben mostrar los hermanos de la Iglesia en Corinto y nosotros también entre ellos. Ese es el amor que deben mostrar. Es de eso de lo que están hablando, del amor entre hermanos en la fe, el amor entre el pueblo de Dios, y eso describe también la amistad que tenían David y Jonatán. Y las descripciones que vemos muestran una fraternidad como si fueran hermanos. No sé si os acordáis, los hermanos de David lo habían rechazado, especialmente el hermano mayor. No querían nada con David, porque David era el que había sido ungido y no ellos. Pero en Jonatán encontró David ese hermano que no tenía en casa, ese hermano también en la fe, porque los dos servían y adoraban al mismo Dios, un buen amigo con el mismo deseo de agradar a Dios. Y más que nada a los jóvenes os digo, buscad a buenos amigos, buscad a amigos que sigan a Dios, que tengan los mismos, que vayan por el mismo camino que vosotros queréis ir, amigos en los que Cristo sea siempre el centro. Pero más que nada, que Cristo sea vuestro mejor amigo. ¿Por qué? Porque aún amigos creyentes nos pueden decepcionar, pero Cristo como tu amigo nunca te va a decepcionar. Y esta amistad de David y Jonatán es una amistad ejemplar. Es una amistad ejemplar en cuanto a si hablamos de amistad. Y por eso, y tengo que decirlo, es vergonzoso que haya algunos perversos en el día de hoy que se dicen ser parte del mundo cristiano y que sugieran que entre David y Jonatán había más que una amistad, que había una relación romántica entre dos hombres. Esa idea es una aberración, una abominación, y solamente demuestra la ignorancia completa que tienen de la Biblia, muchas veces ignorancia voluntaria de lo que dice la Biblia en cuanto a todos estos temas, y también el deseo que tienen estos perversos, porque no se le puede llamar de otra manera, de buscar excusas para el pecado. Y ahí lo dejo. Esto fue una amistad ejemplar. Una amistad ejemplar entre David y Jonatán, y una amistad santa entre David y Jonatán. Ahora, ¿cómo era este amor que Jonatán mostró a David? Pues era un amor que conllevaba humildad, porque para Jonatán esta amistad requería humillarse. Jonatán iba a ir perdiendo la gloria en favor de David. Jonatán era el heredero al trono, y significaba que al ser amigo de este, y al verle crecer, ahora David iba a ser el heredero al trono, y Jonatán no. Eso requería humildad. Pero el verdadero amor de cualquier tipo, sea en una amistad entre hermanos, requiere humillarse. El amor no es jactancioso, no se envanece, dice la palabra de Dios, y este amor conllevaba humildad. También este amor conllevaba servicio. Leemos en el volvemos al capítulo 20, y en el versículo 4 que Jonatán le dice a David: mira, lo que deseare tu alma haré por ti. Era una amistad que se servían el uno al otro. La humildad de Jonatán le llevó a reconocer que él estaba delante del futuro rey y quería servirle, quería servir a David. ¿Sabes qué? Si recibes a Cristo como ese amigo más unido que un hermano, si lo recibes, entonces eres siervo de Cristo. Y nuestra vida tiene que estar por completo entregada a Él. Si eres hijo de Dios, entonces eres un siervo de Cristo. Él manda sobre ti. Y es la mejor manera en que puedes emplear tu vida. Ser siervo de este mundo no paga, no es bueno, acabarás fatal, pero ser siervo de Dios es el mejor servicio que puedes hacer. ¿Y sabes lo más bonito de ser siervos de Cristo? Que no es simplemente que eres un siervo, que eres tratado como un siervo, tratado como un esclavo, sino que Dios trata a sus siervos en Cristo como amigos. ¿Qué le dijo Jesucristo a sus discípulos en Juan 15:15? Les dijo: ya no os llamaré siervos. Los discípulos eran siervos de Cristo. Los discípulos tenían que ser los siervos del Maestro. Pero Él les dijo: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe
lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aquel que viene a Cristo, le recibe como su Señor y Salvador, se convierte en un siervo del Altísimo, en un siervo de Dios. Cristo te dice, sí, eres siervo, pero ya no te voy a llamar siervo, no te voy a tratar como un siervo simplemente, sino te voy a tratar como un siervo amigo, alguien que es cercano, alguien que te voy a contar mi voluntad para que la sepas. Eso es el amor. El amor conllevaba servicio, pero también era un amor fiel, porque vemos que Jonatán continuó esta amistad con David hasta el final de sus días. No como su padre. Su padre Saúl, por un tiempo, lo podemos leer en el capítulo 16, por un tiempo Saúl amaba a David. Dice que lo amaba mucho, porque tocaba el arpa. ¡Ay, qué bien estoy, qué a gusto estoy con el arpa! Pero después, cuando ya no le venía bien, entonces lo llegó a odiar mucho. De amarle mucho a odiar mucho. Eso no es una amistad verdadera. Una amistad verdadera es fiel en el tiempo. En todo tiempo, dice la palabra de Dios, ama el amigo. En todo tiempo ama el amigo. Y esta fue una amistad fiel. Un amor fiel el de Jonatán a David. Te pregunto, si eres cristiano, si amas a Dios, si amas a Cristo como este amigo, ¿cómo es tu amor hacia Él? ¿Es un amor fiel? ¿Es un amor de humildad? ¿Es un amor de servicio? Así debería ser el verdadero amor a Cristo como nuestro amigo. La pregunta que te tengo que hacer es, ¿amas tú de verdad a este amigo? Del amor de Cristo hacia nosotros no hay duda, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios no hay duda, y del amor de Cristo no hay duda, porque nos habla Efesios, dice, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor de Cristo es que es más grande de lo que te puedas imaginar, mucho más grande. Así es el amor de Cristo, que se dio a nosotros, se sacrificó en la cruz por los pecadores, un amor sacrificado, un amor infinito. Nos dice Juan 13, que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin los amó. Así es el amor de Cristo, un amor hasta la cruz, hasta el Calvario, pero no solamente se quedó ahí, un amor hasta la resurrección, hasta la ascensión, y un amor que te amará hasta el fin del mundo, para siempre. Cristo ama a los suyos, no hay duda de su amor, pero del que muchas veces hay duda es de nuestro amor hacia Él. ¿Cómo está tu amor hacia Cristo? Primero tengo que preguntar, ¿es tu amigo? ¿Es tu amigo tu Salvador? Y luego, ¿cómo está tu amor hacia Él? ¿Os acordáis de lo que le dijo Jesús a Pedro? Cuando Pedro había negado a Cristo, Jesús le dijo la misma pregunta 3 veces. Pedro, o Simón, hijo de Jonás, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces le preguntó esa pregunta. Hagámonos esa pregunta en nuestro corazón. Jonatán, como amigo de David, amaba a David. En segundo lugar, Jonatán, como amigo de David, como el rey, hizo un pacto con su amigo. Hizo un pacto con su amigo, y eso lo vemos ahora en los versículos que siguen. La amistad de David y Jonatán no se basaba en la conveniencia. Hoy en día muchas amistades se basan en la conveniencia, ¿no? Yo soy amigo si me va bien, ¿no? Me voy a hacer amigo de este rico, a ver si me cae algo, a ver si me va bien. La amistad por la conveniencia la vemos la vemos muchas veces. Otras veces las amistades se basan en los gustos parecidos. Yo soy amigo de este porque es del Madrid, y yo también. Si es del Barça, ya no soy amigo. Yo soy amigo tal porque es que nos gustan los mismos nos gustan los mismos hobbies, entonces somos amigos. Pero si esos gustos cambian, entonces la amistad pues ya no es tan fácil. No se basa en los sentimientos. Ay, es que este amigo y yo somos como 2 almas gemelas. Tampoco se basa en eso. Aunque hay de todos estos elementos, los hay en la amistad. Pero la amistad de Jonatán y David se basó en que en el principio hubo un pacto, un acuerdo, un compromiso, una promesa que ellos dos hicieron. Y este pacto se ve en 3 escenas. Hay como 3 veces que se habla de este pacto. Capítulo 18, versículo 3. La primera vez aquí es cuando empieza esta amistad, dice, e hicieron pacto Jonatán y David. Hicieron pacto. Capítulo 18, versículo 3. Hicieron un pacto, es la primera vez que se nos dice de esto. Pero ya en el capítulo 20 que hemos leído hoy, en el versículo 8, ya le dice David,
porque has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y después lo vemos en el versículo 16, así hizo Jonatán pacto con la casa de David. Versículo 17, Jonatán hizo jurar a David otra vez. Y versículo 42 se habla otra vez de eso. Hemos jurado por el nombre de Jehová. Se habla de este pacto. Esta es como la segunda escena de este pacto. Y después podemos ir a 1 Samuel 23. Ya la última vez que se ven David y Jonatán. Capítulo 23, versículo 18, dice, y ambos hicieron pacto delante de Jehová. 3 veces se habla de este pacto. Así de firme era que una y otra vez lo volvían a afirmar y confirmar este pacto. Aunque en el capítulo 20 es donde tenemos la versión más larga de este pacto. ¿A qué se refiere esto de un pacto entre David y Jonatán? Pues era un pacto primero delante de Dios. David y Jonatán conocían a Dios, amaban a Dios, habían sido redimidos, salvados, creyendo en Dios y en esa sangre derramada que un día derramaría Cristo por ellos. Vivían delante de la presencia de Dios. Así que este pacto fue delante de Dios. En el versículo 12 del capítulo 20, allí Jonatán dice, Jehová Dios de Israel sea testigo. En este pacto vamos a ver que nombra la palabra, el nombre de Jehová muchas veces. Dios es testigo, eso decían en este pacto. Dios está aquí y es el testigo de este pacto que vamos a hacer. También decían, Dios es juez en este pacto. Como dice después, Jehová haga así a Jonatán. Dice, Dios es juez en este pacto, si no lo cumplimos, Dios va a actuar. También dicen, Dios es protector en cuanto a lo que vamos a hablar en este pacto. Jonatán le dice a David, esté Jehová contigo. Y le asegura a David que un día Jehová cortará uno por uno los enemigos de David. Y después dice en el versículo 16, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Dios nos va a proteger, Dios te va a proteger, David. Pero también hablan de que Dios es misericordioso. Cuando Jonatán pide misericordia en este pacto, que David confirme esto, dice, no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Y en el versículo 14 dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová. ¿Se acuerdan de que Dios es el misericordioso? Así que nosotros en este pacto vamos a mostrar esa misericordia de Dios. Era un pacto delante de Dios. No un pacto de palabra humana, sino un pacto poniendo a Dios por testigo. También era un pacto con juramento. La palabra era muy importante en esos tiempos y para los pactos se confirmaba con juramentos. Ahora muchas veces firmamos algo, pero entonces se hacía con juramentos. Así que este fue un pacto con juramento. Jonatán hizo jurar a David otra vez, lo leemos ahí en el versículo 17, y lo que estaban prometiendo, a lo que se estaban comprometiendo, es que Jonatán juraba defender a David, apoyar a David y someterse a David. Y David, por su lado, juraba tener misericordia de Jonatán y de su posteridad. Ese era el pacto. Jonatán decía, yo te voy a proteger, a apoyar y me someteré a tu reinado. Y David por su lado decía, yo tendré misericordia de tu descendencia. Y ahí vemos también que fue un pacto no solamente para ellos, sino un pacto para la posteridad. Para la posteridad, porque Jonatán le habla de hacer un pacto, tu casa con la mía, para que mis hijos también entren en este pacto. Este pacto incluía las casas, los hogares de David y Jonatán, para que sus hijos dijeran, mira, pues los amigos de mi padre son mis amigos también. Como dice Proverbios, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. Y veremos más tarde que este pacto fue cumplido cuando David hizo misericordia al hijo de Jonatán. ¿Y sabes qué? Hablando de este pacto, cuando tú vienes a Cristo, le recibes como tu amigo, entras en un pacto con Él. Es precioso, un pacto en el que Él promete tener misericordia de ti. Un pacto en el que tú te vas a someter a su mandato. Y es precioso como hay ciertas promesas que tienen que ver con tu posteridad. Cuando entras en este pacto con Cristo, ciertas promesas que tienen que ver con tu posteridad, con tu descendencia. Ciertas promesas que aunque no son exhaustivas, sí que son generales. Por eso Pablo le pudo decir al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es que hay una bendición muy grande para la descendencia de los que temen al Señor.
Salmo 112, versículo 2, dice, su descendencia, la descendencia de los que aman a Dios, de los que le temen, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Hay una promesa que, aunque no es exhaustiva, que siempre se va a cumplir, sí que es general, que generalmente se cumple. Y esta promesa es que la descendencia, la generación de los rectos será bendita. Y como hijos de Dios tenemos que clamar estas promesas, cogernos a estas promesas, decirle, Dios, ten misericordia de mí y de mi posteridad. Este pacto que estaba delante de Dios, era un pacto con juramento y también hablando de la posteridad. Fue un pacto que fue sellado incluso con esas prendas que Jonatán le dio ya en el principio a David. Los pactos, los compromisos en ese tiempo muchas veces se sellaban así con prendas. Muchas veces se sellaban, uno se quitaba el zapato y lo daba, o daban una prenda, un báculo, mi túnica, y así es como Jonatán selló este pacto con David. En el versículo 4 del capítulo 18, así leemos, que le dio su manto y su espada, su arco, su talabarte, le dio Jonatán estas cosas a David para sellar este pacto. Al venir a Cristo nosotros, recibirle como nuestro amigo, estamos entrando en un pacto con Él. Si tú profesas conocer a Cristo, ser cristiano, entonces significa que estás en un pacto con el mismo Dios del cielo. Y el pacto es el compromiso más fuerte que hay. Este pacto en el que hemos entrado por medio de la fe, es un pacto que podemos ir atrás, hasta antes de la fundación del mundo, en el consejo de la Trinidad, antes que existiera nada de lo que hay aquí. El Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablaron en cuanto a este pacto y pactaron de que el Hijo un día vendría a redimir a pecadores. Pactaron eso, un pacto que después vemos ya anunciado a través del Antiguo Testamento y un pacto que cuando viene Cristo se nos revela en toda su gracia de que Dios ha mandado a su Hijo para que Él sea el Salvador de nuestras almas. Y eso es un fortísimo consuelo para el cristiano. Porque si todo dependiera de una esperanza incierta, de que yo creo que voy a ser salvo, pero es que la salvación está sellada con un pacto que Dios mismo ha hecho, un pacto incondicional, que Dios ha prometido salvar a pecadores, un pacto en el que Dios ha hecho el juramento. Nos dice Hebreos que Dios interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables Dios va a cumplir su promesa. Y así Él nos dio la prenda, Él hizo el juramento, Él lo ha hecho todo para redimirnos. Así que podemos tener un fortísimo consuelo, dice Hebreos 6. Los que hemos acudido para asirnos, para acogernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Por eso cuando gente habla de un cristianismo de poner y quitar, un cristianismo que me lo pongo el domingo y me lo quito en la semana, un cristianismo de que ahora sí pero luego me lo dejo, ahora era cristiano pero ya no lo soy, cuando la gente habla de un cristianismo de que ahora acepto pero luego cancelo, eso no tiene nada que ver con el cristianismo bíblico. Si de verdad le conoces, si de verdad conoces a Cristo, has entrado en un pacto con Él, un compromiso con Él. Eres ahora amigo del Rey, bajo un pacto de gracia en el cual has entrado por la fe. No es un contrato como estamos acostumbrados, quizá en el ordenador, dice, aceptas esto y mira, ni me leo las condiciones, acepto y ya está. Y cuando ya no quiero, pues busco y cancelo la suscripción y ya está. No, no es así. El pacto con el que entramos con Dios es un pacto inmutable, un pacto que Dios ha hecho todo lo que había que hacer. Y estás ahora, si de verdad conoces a Cristo, estás bajo un pacto en el que Cristo es tu amigo, al que debes amar, también es tu Salvador, el que te ha comprado, por tanto ya no eres tuyo, es tu Señor, al que le debes obediencia. Si Cristo es tu amigo, entonces has entrado en un pacto con Él. Pero Jonatán no solamente amaba a su amigo y había entrado en un pacto con su amigo, también Jonatán defendía a su amigo. Número 3, un amigo de verdad es aquel que te va a defender cuando eres atacado. A menos de que alguien sea un cobarde total, cuando hablan mal de tu amigo, tú vas a defender el honor y el nombre de tus amigos. Y eso lo vemos en Jonatán. Jonatán hizo este pacto en el capítulo 20 con David, y cuando volvió a su casa, este plan que habían ideado para ver si Saúl seguía con este odio hacia David, vemos esa defensa
que hizo Jonatán ante oposición muy grande. Jonatán iba a defender a su amigo ante la gran oposición de su padre. Seguramente ya se esperaba oposición, pero no se esperaba que fuera así de mal. Saúl esperó un día, en esta comida que tenían, Saúl se esperó un día, el primer día no dijo nada, pero ya el segundo día, cuando Jonatán le dijo la respuesta de por qué David no había venido, Saúl explota con su furia, su odio, su rencor, su enemistad, que lo llevaba dentro, estalla incluso contra su propio hijo. Delante de todos humilla a su propio hijo, Jonatán. Y vemos ahí en el versículo 30 lo que le llama a su propio hijo. Le dice, hijo de la perversa y rebelde. Las peores palabrotas que se podría decir, e incluso a un mismo hijo, es lo que dice aquí Saúl. Estaba llamando a su propio hijo, lo estaba llamando bastardo, hijo de una ramera. Es lo que estaba llamando a su propio hijo. Horrible que un padre llame así a su hijo, pero a todo eso le llevaba el odio y la envidia que llevaba dentro. Pero Jonatán no se viene abajo. Jonatán continúa defendiendo a su amigo y le dice, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Eso dice Jonatán. ¿Qué ha hecho? Jonatán creía en la justicia, pero es que Saúl no había determinado que David muriera por la justicia, por el baremo de la justicia. Saúl lo había determinado por el baremo de lo que a mí me viene bien, por el baremo de mi ambición y de mi egoísmo. Por eso debía desaparecer David. Y sabes que si dejamos que la envidia, que está alimentada por nuestro orgullo, si dejamos que eso reine en nuestra vida, es que nos volvemos completamente injustos. Las personas a nuestro alrededor nos interesarán simplemente si hace lo que yo quiero que haga o no, si me puede dar lo que mi carne desea o no. Por eso Saúl había cambiado su relación con David. Y lo vemos también en la vida de Cristo. Los galileos que cuando Cristo convirtió unos pocos panes y peces en comida para 5.000 o 10.000 o más, cuando hicieron eso los galileos vinieron corriendo, este es nuestro rey, nos da lo que queremos, vamos a hacerle rey. Pero el día después, cuando Cristo empieza a predicar que Él es el pan de vida, que tienen que venir a Él dejando su pecado y recibirle, dicen, uy, qué palabras más duras, yo no quiero saber nada de Él. Pero, ¿no decías ayer que sí y ahora dices que no? Por eso también los judíos podían el domingo de Ramos, decirle a Cristo, Hosana al Rey, que va a venir a librarnos de los romanos. Pero cuando unos días después escucharon en el templo que Jesús venía a librarles de sus pecados, dijeron, eso ya no me interesa. Yo quería que Cristo me librara de los romanos, pero no que me librara de mis pecados. Yo quiero seguir en mi pecado. Entonces ya 3 días después, en vez de Hosana, en vez de alabarle, dijeron, crucifícale, crucifícale. Así es como cambia nuestra amistad con el rey, que es amistad falsa, cuando nos dejamos controlar por la envidia y el orgullo. Y te pregunto, ¿tú en qué lado estás? ¿Estás en el lado de Saúl, atacando a David, o estás en el lado de Jonatán, defendiendo al rey? ¿Estás en el lado de los enemigos de Cristo o en el lado de los amigos de Cristo? Porque si estás en el lado de los amigos de Cristo, entonces debes defenderle. Entonces te vas a alinear con aquellos que aman a Jesús y vas a tener oposición. Pero si de verdad estás ahí, vas a querer defender el honor de Cristo, y cuando la gente en tu clase, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu familia, se meten con Dios por su boca, se meten con Cristo por su boca, tú vas a decir una palabra. Tú vas a querer defender el honor de Cristo, es tu amigo. No hables así de aquel que me ha salvado, de aquel que es el mejor amigo que puede haber. ¿Sabes qué? Si tú te pones del lado de Cristo, vas a ser llamado traidor, como fue llamado aquí Jonatán. Su padre le llamó traidor, hijo de la perversa, y eres un rebelde, eres un traidor, eres la vergüenza de tu madre. Eso es lo que le dijo Saúl a su hijo. Eres el traidor de la familia. ¿Y cuántos cristianos han sido llamados lo mismo? Tú eres un traidor de las costumbres de tu familia. Yo te crié para que siguieras esta religión y te has convertido a otra. Estás traicionando la religión de tu familia. ¿Cuántos han escuchado eso? Ser llamado traidor, pero no solamente Saúl llamó traidor a su hijo, le llamó tonto, cuando le dijo, estás haciendo esto para confusión tuya. Le dijo, Jonatán, es que eres tonto, tú podías ser el rey de Israel y vas a dejar que este David te quite el trono. Pero no se daba cuenta que era todo lo contrario. Jonatán había hecho la mejor decisión, someterse y ponerse bajo aquel que Dios había elegido.
porque Jonatán podía ser rey, podía tener todo lo de este mundo, pero si Dios no estaba con él, no valía para nada. Y este mundo nos va a llamar tontos, nos va a decir, en vez de hacer con tu vida lo que quieras, ¿estás tú escuchando y diciendo que es rey este amigo invisible que tienes? ¿Y vas a seguir todo lo que su palabra dice? ¿Pero qué dices, hombre? Estás perdiendo tu vida, estás malgastando tu vida, eres un tonto. Eso es lo que nos va a decir el mundo. Pero nosotros podemos responder, mira, yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído. Él me ha salvado, Él me ha redimido y Él un día me recibirá en gloria. Jonatán defendió a su amigo ante la oposición, y no solamente ante la oposición, pero hasta llegar a jugarse la vida, porque cuando su padre vio esta reacción, otra vez Saúl vuelve a las andadas, coge la lanza y se la lanza a su propio hijo. No solamente quería matar a David, sino también a su propio hijo, al heredero al trono. Se lo quería cargar. Así era la envidia de Saúl, y así es lo que tuvo que sufrir Jonatán. Así es lo que tuvo que sufrir Jonatán. Y aquí hay una palabra también para los padres de no exasperéis a vuestros hijos, o no provoquéis a ira a vuestros hijos, dice Efesios. Lo que hizo aquí Saúl es provocar a su hijo a ira. Jonatán salió airado, enfadadísimo, como nunca había estado con su padre. Un padre que provocó a ira a sus hijos. Y Efesios nos dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ahí está el difícil equilibrio. Porque por un lado están los que exasperan a ira y los que provocan a ira a sus hijos, y por el otro lado están los que no le digo nada a mi hijo, así no se enfada, así... Dice ahí Efesios, no los provoquéis a ira, pero sí criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Ahí está el equilibrio correcto. Y como padres debemos aprender mucho del mal ejemplo de Saúl. Pero vemos aquí el amigo del rey, el amigo de David, que le defiende hasta incluso la muerte. Le defienden hasta la muerte. ¿Estás dispuesto a defender a Cristo hasta la muerte? Muchos en la historia le han defendido hasta la muerte. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que estar seguros de eso. Pero al final, y ya por último, no solamente Jonatán amaba a su amigo, hizo un pacto con su amigo, había entrado en un compromiso, no solamente defendía a su amigo, sino que le apoyaba. Y al final de este capítulo 20 vemos que Jonatán va a avisarle del peligro. Va allí, imagínate David, allí 3 días en esa roca escondido, esperando la respuesta. Imagínate todos los pensamientos que pasaban por su corazón. Él quería estar allí con Israel, con su familia o con el palacio, celebrando estas fiestas, sacrificios a Dios. Y ahí estaba él, escondido en una roca, sin poder hacer todo esto. Y David estaría orando y esperando que en este plan que habían ideado, que las flechas se quedaran cortas. El plan era de que si las flechas se quedaban cortas, significaba todo está bien, puedo volver a casa. Pero si Jonatán tiraba las flechas y las flechas se iban lejos, significaba tengo que salir, definitivamente soy un exiliado, proscrito, me tengo que ir. Ese era el plan. Y estoy seguro que David estaría orando, Señor, que las flechas se queden cortas. Todo esto lo hacían para que nadie supiera que Jonatán estaba ayudando a David, porque se jugaban el cuello los dos. Así que imagínate a David allí orando. Señor, por favor, y escucha las palabras de Jonatán. Ya ha venido Jonatán y su ayudante. Están ahí. Y mira el cielo, mira las flechas. Y ve que las flechas no se quedan cortas, sino que las flechas se van más allá. Las flechas se van más allá, que quiere decir que la vida de David tenía que irse. Imagínate a David diciendo, Señor, no, yo quiero estar con mi familia, yo quiero estar con mi esposa, con mis hijos, yo quiero estar con aquellos que tú amas, yo quiero ir al templo a adorarte a ti, y ahora me envían fuera. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que también las flechas del Señor van más allá de lo que podíamos pensar? Las flechas del Señor, las circunstancias que el Señor pone en nuestra vida, es algo que no esperábamos, algo que es mucho más de lo que podemos aceptar, de lo que podemos recibir. Pero el Señor nos ha prometido que ninguna tentación es sobrehumana, sino que Él nos ha dado lo que podemos sobrellevar, lo que podemos resistir.
Ninguna prueba que vas a pasar es más de lo que el Señor te ha dado las fuerzas para sobrellevar. Estate seguro de eso. Las fuerzas te las dará el Señor cuando llegue la prueba que tengas que pasar. Y así fue en la vida de David. Dios le dio las fuerzas necesarias para poder sobrellevar esta prueba. Y así vino su amigo a fortalecerle aquí, a animarle. Y ya si vas conmigo al capítulo 23, el versículo 18, vemos ahí la última vez que David y Jonatán se encuentran. Primera de Samuel 23, empieza en el versículo 16, dice: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, y le anima ahí, y otra vez hacen este pacto, y Jonatán viene a fortalecer las manos de David. ¡Qué ánimo! En este tiempo de desánimo, que David seguía huyendo en este tiempo, Jonatán viene con palabras de ánimo y de confianza. Confía en lo que Dios te ha prometido, David. Le dice: tú reinarás sobre Israel. En este momento que parecía imposible, Jonatán le recuerda la promesa de Dios. Ahora, ¿podemos nosotros fortalecer la mano de nuestro gran amigo, de Cristo, el mejor amigo? Diremos: bueno, Él es Dios, no necesita que nosotros le fortalezcamos, y es verdad, Él es todopoderoso, pero a través de servirle en esta tierra, le estamos sirviendo a Él, y es como cuando tú haces una cosa, cuando tú sirves al pueblo de Dios, es como si estuvieras sirviendo al mismo Cristo. ¿Sabes qué? En ese juicio final, dice Cristo que le dirá a sus hijos: yo tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Vosotros estabais fortaleciendo mi mano. Y entonces nosotros, aquellos que hayan vivido para el Señor y que sean sus hijos, dirán: pero Señor, ¿cuándo te hicimos eso a ti? ¿Cuándo hicimos esto? ¿Cómo te hemos fortalecido tu mano, Señor? Y el Señor dirá: en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Podemos fortalecer la mano de Cristo, nuestro amigo, sirviendo a su pueblo, confiando en las promesas que Dios ha hecho sobre su Hijo. Hay un cuadro precioso aquí de cómo David representa a Cristo, nuestro amigo perfecto, y Jonatán representa a este amigo del rey. Te pregunto otra vez: ¿eres amigo del rey? ¿Eres amigo verdadero del Rey de Reyes? Y aquí me gustaría que vierais algo que creo que es precioso también en el Nuevo Testamento, porque hay una persona en especial en el Nuevo Testamento que se le llama el amigo de Cristo, el amigo del esposo. ¿Podéis pensar quién es? Esta persona en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Juan el Bautista en el Nuevo Testamento se define como el amigo del esposo. Y hay un paralelo bastante interesante, que lo nombro solo aquí como un paréntesis, entre Jonatán, el amigo de David, y Juan el Bautista, como el amigo del esposo. Sabemos que Jonatán fue este amigo de David, amigo del rey. Y Juan el Bautista dice de sí mismo: yo soy el amigo del esposo, el amigo de Cristo. Jonatán vino antes de David, como Juan el Bautista vino antes de Jesús. Jonatán era hijo del rey desechado Saúl, Juan el Bautista era hijo del sacerdocio desechado de Leví. Jonatán fue un valiente soldado que se enfrentaba con cualquiera. Juan el Bautista fue un valiente profeta que confrontó hasta a Herodes mismo. La victoria inicial de Jonatán, como vimos unas semanas contra los filisteos, anunciaba la victoria definitiva de David frente a ellos. Y también la predicación y el bautismo de Juan fue inicial, que anunciaba la predicación y bautismo definitivo de Cristo. Jonatán se humilló ante David. Juan el Bautista se humilló ante Jesús diciendo: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Jonatán se sometía al deseo de David. Le dijo: lo que deseare tu alma haré por ti. Juan se sometió también al deseo de Jesús de bautizarse incluso. Jonatán estaba contento que el reino fuera de David y no suyo. Juan el Bautista estaba contento de que la gloria fuera de Cristo. Dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Jonatán vistió a David. Juan el Bautista bautizó a Jesús. Jonatán se quedó solo muchas veces en su defensa de David. Juan el Bautista vivía solo en el desierto, como una voz que clama en el desierto. Jonatán fue matado por los enemigos de David, los filisteos. Juan el Bautista fue matado por el enemigo de Cristo, por Herodes.
Y Juan el Bautista en todo esto, como el amigo de Cristo, es un ejemplo de lo que deberíamos ser tú y yo. ¿Eres el amigo de Cristo que le amas de verdad? ¿Que has entrado en un pacto con Él, en un compromiso con Él? ¿Eres el amigo del esposo que lo vas a defender? ¿Lo vas a defender ante la oposición y ante la acusación de este mundo? ¿Y eres el amigo del esposo que le vas a apoyar con toda tu vida? Te pregunto, ¿estás confiando en Cristo como tu amigo? Cristo es el mejor amigo. No hay mejor amigo que Cristo. Dice la palabra de Dios, nadie tiene mayor amor que este, que uno de su vida por sus amigos. Y eso es lo que hizo Cristo. Dio su vida por sus amigos cuando eran incluso sus enemigos. Eso es lo que hizo Cristo. El mayor amor que nadie ha mostrado. ¿Y tú eres amigo de Él? ¿Le has recibido como tu Señor y Salvador? Si no, te tengo que decir que estás siendo enemigo. No hay un término intermedio, ni amigo ni enemigo, no. O eres el amigo del Rey, o eres el enemigo del Rey. Vamos a orar, vamos a ir al Señor en oración. Me gustaría que pienses estas cosas que hemos hablado. Si quieres hablar con alguno de nosotros después del culto, por favor ven con toda la libertad del mundo. Ven y podremos hablar de cómo puedes entrar en esta relación de amistad con el Rey de Reyes, con Cristo Jesús. No lo dejes para mañana. Lo hemos visto, tan solo hay un paso entre nosotros y la muerte. Vamos a orar.